Hola amigos, bueno, hoy es 2 de febrero de 2017. Bien, voy a hacer esta hora de exposición o videoconferencia con un taller práctico sobre la audiencia preparatoria. Voy a revisar mejor nuevamente todas las fases del artículo 356 en relación con el desarrollo de la audiencia preparatoria. Lo va a hacer más práctico, con casuística, para que usted entonces tome en consideración estos consejos que le voy a dar a la hora de entrar a la audiencia preparatoria en la ley 906 de 2004. Pues muy bien, acá en el tablero he colocado entonces las fases o los pasos que dice el artículo 356 se deben de seguir por parte del juez de conocimiento a la hora entonces de entrar a esa audiencia preparatoria. Es la audiencia más importante para mí porque en ella se depuran los elementos materiales y evidencia física y lo que se va a solicitar para que llegue al juicio oral y entre bajo el principio de inmediación, de contradicción, de concentración y de publicidad a ser evaluado por el juez como prueba en la sentencia. Y entonces voy a exponer el siguiente caso. Este es un caso que sucede en el municipio de Yumbo. Es de jurisdicción de menores, obviamente que no voy a dar, pues guardando la reserva de identidad de las personas por aquello pues de que es un menor y además está prohibido por la ley 1098 del 2006, pero sirve el hecho es como cualquiera de los que puede suceder también con la ley 906. Recordemos que la 1098 tiene el mismo rito procesal de la 906. Bien, es un homicidio agravado. Los hechos suceden en el municipio de Yumbo a las 2 de la tarde de determinado día, en que se le dispara con arma de fuego a una persona en la calle, en la vía pública, y allí cae, pues se produce el deceso de esta persona. Sus agresores huyen del sitio de los hechos. La policía, escuchando los disparos, llegan hasta el lugar donde está el cuerpo de la víctima y siguen en persecución, dicen ellos, a dos personas con ciertas características. Esto después de que avanzan varias cuadras, ingresan a una residencia y de ella sacan a dos personas que al parecer están comprometidas en el atentado criminal en contra pues de esta persona. Son judicializados, el uno es un mayor de edad, el otro es menor de edad, y entonces viene la investigación correspondiente. La primera audiencia es la concentrada, o sea, para legalizar captura, para la formulación de imputación y para la medida de internamiento. Fue importante esa audiencia como defensor porque cuando el fiscal presenta los hechos ante el juez de garantías, da a conocer pues el contenido del informe policial de captura y observo que hay unas falencias que me obligan a solicitarle al juez de garantías que se escuche en esa audiencia de legalización de captura al policial o a los dos policiales que hicieron el procedimiento de captura, toda vez que en el informe aparece las características o las prendas de vestir de una persona no me coinciden con las del usuario que está
siendo pues judicializado. De hecho, necesitaba establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación de tiempo y desde que se produce los disparos hasta cuando entonces se da la captura. Sin embargo, el juez de garantías se opuso a la petición de la defensa, la mía, y le dio valor al informe policial, presunción de buena fe, que para ella era claro, para el juez, y entonces toma la decisión de legalizar la captura con fundamento en ese elemento material presentado por la Fiscalía como inferencia razonable. Bien, ahí quedó. De todas maneras se deja constancia en el registro de que el usuario tiene ciertas prendas de vestir que no coinciden con las del informe policial. Y se inicia la investigación. Entonces hay la misión de trabajo a la Defensoría Pública en este caso, y le corresponde entonces a un investigador, el cual entonces empieza a solicitar a la estación 100 o central de radio de la policía los audios sobre el procedimiento policial, y son enviados, al igual que fotocopias del libro de población donde se quedó registrada la anotación del personal policial que hizo la captura. También entonces se hizo por los investigadores, el perito y el fotógrafo, una inspección al lugar de los hechos, y se hicieron entonces un video para graficar entonces el sitio donde al parecer pues ocurre el hecho, y también el sitio donde se produce la captura de las personas. El plano también para establecer pues las direcciones exactas, las calles, las diagonales, las carreras, y poder entonces esto ser utilizado en el respectivo juicio oral para interrogar por lo menos a los policiales que hicieron la aprehensión o la captura. La teoría del caso es que no fueron aprehendidos en situación de flagrancia, sino que se fueron aprehendidos dentro de su residencia y después, con base en una entrevista obtenida a un familiar de los hizo, que al parecer dice haber observado los hechos, y con base en eso entonces es que se resuelve llevar a garantías en la audiencia concentrada y se toman las respectivas diligencias de legalización de captura, imputación y medida de internamiento. Obviamente que no aceptó los cargos el usuario. Bien, esa investigación ya fue presentada en la audiencia preparatoria. La Fiscalía presentó su escrito de acusación, y en la audiencia de acusación lo que hizo fue el descubrimiento, es decir, describe los hechos fácticos y su calificación jurídica, y también hace el descubrimiento de los elementos materiales y evidencia física que tiene, con los que va a establecer la responsabilidad en juicio oral. En esa misma audiencia los fiscales ahora le entrego un CD con toda la documentación escaneada. Casi que están evitando es que uno vaya a la fiscalía dentro de los 3 días siguientes para recoger esos elementos materiales en físico. Pero de todas maneras, ahí se da una primera fase que hay que tener en cuenta sobre el descubrimiento, y ahora vemos por qué. Igual entonces, entregado el CD con la documentación que tiene el fiscal y que ha descubierto, pues viene la audiencia preparatoria, que es en la que en esencia la defensa tiene que hacer el descubrimiento, y es el primer paso que se da cuando se abre la respectiva audiencia. Dice el artículo 356 entonces que en el 356 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral primero,
que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al descubrimiento de los elementos materiales probatorios, en especial, dice ahí la norma, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. Primer verbo rector, rechazo. Hay que hacer claridad entonces que en esa fase o en ese estadio procesal en el que el juez lo primero que le pregunta es a la defensa si ese descubrimiento fue completo, particularmente el que se debió hacer por fuera de la sede de la audiencia. Entonces les decía pues que el fiscal en este caso pues se le entrega en la audiencia de acusación el CD con la documentación escaneada o lo que pretende llevar a juicio. Pero si hay algo que falta, pues hay que acercarse a la fiscalía para que lo entregue. De todas maneras, puede ser una herramienta de que si en ese CD no está completo lo que el fiscal dice que hace parte del escrito de acusación, pues entonces cabe la posibilidad de decirle al juez: solicito, señor juez, que se rechace tales elementos materiales que fueron enunciados en el escrito de acusación, pero que el fiscal no los descubrió, no los entregó. Porque el 346 establece esa sanción claramente cuando dice la norma que los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Pues bien, ya se ha ido depurando, ya se ha ido decantando, ya las discusiones que pristinamente se dieron al inicio del sistema, las peleas jurídicas que se dan entre fiscal y defensa por este tópico, pues parece ser que se han ido dilucidando con más claridad. El hecho es que si el fiscal no le ha entregado a usted en ese CD que lo haga en la audiencia de acusación o dentro de los 3 días siguientes que le da, si no lo hace en la audiencia de acusación, sino en los 3 días siguientes, y usted se acerca al despacho y no le entrega completo de lo que enunció y que va a llevar a juicio, pues entonces este es el momento de decirle: solicitud de rechazo. Pues bien, ¿qué viene después entonces? Supongamos de que no hubo objeción por parte de la defensa. Señor juez, todo estuvo completo, estuvo bien, el fiscal entregó, punto. Fase siguiente entonces: defensor descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Aquí viene otra cuestión que hay que aclarar. ¿Qué es lo que le está diciendo el juez? Descubra sus elementos materiales de prueba y evidencia física. No le está diciendo que enuncie, ni que qué es lo que va a solicitar, ni pertinencia, todavía no ha llegado allá. Solamente defensor descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Pues muy bien, entonces ahí tenemos lo siguiente. Pues a mí el investigador de la Defensoría me ha entregado el informe y está pues definido con fecha, número tal, y además de eso está anexándome entonces un plano sobre la localización del sector donde ocurren los hechos, una imagen satelital Google Earth Pro. Entonces se está diciendo allí para que los anexos, el informe con sus respectivos anexos, y entonces describe qué fue lo que hizo pues en relación con la misión de trabajo que se ordenó, y entonces está diciendo que se realizó un plano de tales características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues descubra
Usted debe tener ya en sus manos no solamente el que le entregan para su uso personal, sino también la copia que es la que tiene que entregarle ahí en esa audiencia, después de que descubra y lo enuncie y diga: es que voy a descubrirle, señor juez, al fiscal tal documento, y entonces descríbalo, el informe número tal, de fecha tal, el cual tal corresponde a tal cosa, con sus debidos anexos en tantos folios, y así sucesivamente. Entonces vaya usted haciendo la relación de la evidencia física. Me presento, entonces presento un informe de fecha tal, tal número, que corresponde a las entrevistas tomadas a tal testigo. El informe tal que corresponde a la inspección que se hiciera al lugar de los hechos en tal dirección, y que corresponden entonces a un video, el cual con él pretendo utilizarlo en el juicio para hacer interrogar a los testigos. Voy a acreditarlo con el testigo de acreditación, que es el investigador tal, pero solamente lo está descubriendo. Por tal razón, señor pues me permito, por intermedio del custodio, entregarle al señor fiscal, y entonces páseselo con el custodio para que se lo entregue al fiscal. Ya, hasta ahí solamente usted está descubriendo sus elementos materiales probatorios y de evidencia física, nada más. Después, ¿qué viene entonces? Fiscal y defensor enuncien lo que pretenden llevar a juicio. Entonces, el artículo de la norma dice, el 356, más precisamente lo siguiente: que la Fiscalía y la Defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Entonces, ahí se enuncian. ¿Cuál es la finalidad de la enunciación? El paso siguiente: para estipular hechos o algunas de las cosas. Entonces, ahí sí se hace la enunciación. Entonces tendrá que decirse, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, cito la declaración en testimonio de fulano de tal, el cual se identifica con cédula tal y tiene como dirección tal, y este es técnico en criminalística grado tal, y así sucesivamente. Entonces, dirección tal, teléfono tal, corresponde a la respuesta a la misión de trabajo, y con él voy a acreditar el informe número tal, de fecha tal, el cual contiene entonces la misión de trabajo. La respuesta a la misión de trabajo es el plano del lugar de los hechos, bueno, etcétera. Entonces, ahí solamente está enunciando, y sigue entonces. También el testimonio de acreditación del testigo tal, y otra vez, cédula, la dirección exacta, el teléfono exacto, y este corresponde al trabajo realizado como fotógrafo de tales cosas. Este es investigador criminalístico, etcétera, etcétera. El testimonio de fulano de tal, él corresponde entonces a fulano de tal con cédula número tal, la dirección exacta tal, el teléfono tal, y este testigo yo lo pretendo entonces llamarlo a juicio. No le diga todavía para qué ni por qué, ni solamente está enunciándolo. Los testigos que tenga, si tiene peritos, los peritos que tenga, y entonces también la documentación que tenga usted en su poder. Entonces, el informe pericial número tal, de fecha tal, lo voy a, con tal testigo de acreditación, lo voy a llevar. Los documentos se relacionan allí. Entonces, lo que está haciendo es enunciar, pero la finalidad de esa enunciación es solamente para la fase siguiente, es decir, estipular. Entonces, las estipulaciones
se tienen como finalidad, pues entonces vamos, por ejemplo, a estipular hechos solamente y con su correspondiente documentación que la respalde. Si se trata de un homicidio, ha pasado en algunos casos, doy un ejemplo más práctico, un homicidio, bueno, aquí no se discute nada en relación con las causas de la muerte. Entonces, como se ha enunciado por parte del fiscal que está el informe pericial de fecha tal, que corresponde a la inspección al cadáver, está el estudio pericial que realizó el médico forense fulano y tal, y entonces como testigo de acreditación pues se va a llevar a ese perito, a ese médico al juicio oral. Con el CES que se va a introducir ese informe. ¿Qué pretende con ello? Solamente establecerse que las causas de la muerte fueron a consecuencia de disparos por arma de fuego. Entonces, como eso no está en tela de discusión, pues puede estipularse. Si se va a discutir es solamente establecer si fue realizado, por ejemplo, con dolo, culpa o pretérita intención, o vamos a establecer si esa persona es el que está siendo acusado o no, y sobre su responsabilidad establecer si él participó, es autor o partícipe del delito. Entonces, ¿para qué voy entonces a discutir en juicio oral un asunto sobre el tema de a consecuencia de que fue que murió la persona? Se sabe que fue a consecuencia de los disparos de un arma de fuego. Entonces, se puede estipular eso. Ahí es el momento en que el juez le dice en la fase siguiente, después de que se hace la enunciación, entonces viene que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretan un receso por el término de 1 hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto. Dice el parágrafo: se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados alguno de los hechos o sus circunstancias. Entonces ya es claro, y pues no voy a referir aquí ahora a sentencias. Para eso entonces usted va a ver allá arriba en el video, voy a colocar la sentencia tal. Cuando esté tocando este punto en particular de las estipulaciones, pues ahí usted puede observar en la parte superior la providencia tal y puede ir a consultarla si es que necesita revisarla. Entonces, sigamos. Se entiende entonces que yo estipulo son hechos. Bueno, pues vamos a ver. Sí, fue muerto a consecuencia de unos disparos de arma de fuego. Eso no está en tela de discusión. Entonces, ¿con qué lo va a respaldar? Pues bueno, entonces anéxele allí que están el informe pericial y, bueno, el informe pericial. Con eso entonces ya queda allí estipulado ese hecho y eso no se va a hacer objeto de discusión. Ahora leí aquí una parte importante también en relación con los documentos. Mire que es que sobre documentos también se puede estipular y dice el artículo 434 de la norma procesal, dice sobre los documentos, dice hay una regla principal que es la de exhibir el original del documento como evidencia de su contenido, como mejor evidencia de su contenido. Pero hay una excepción del 434 y se refiere así: se exceptúa de lo anterior los documentos públicos o los duplicados auténticos o aquellos cuyo original se hubiera extraviado o que se encuentren en poder de uno de los intervinientes, o se trate de documentos voluminosos y solo se requiere una parte o fracción del mismo, o finalmente se estipule la innecesariedad de la presentación del original. Dice Renglón en el parágrafo que el original sí es importante o indispensable cuando se requiere la realización de estudios técnicos tales como grafología y documentología o forme parte de la cadena de custodia. Hay documentos que se necesita el original para establecer si la firma es esa o no, y entonces para ello necesitan los grafólogos, es el original, una fotocopia no sirve. Entonces es claro que allí la norma hace esa salvedad. Entonces
Fíjense bien que en materia de las estipulaciones van coordinadas o van dirigidas en esencia entonces para evitar la discusión en el juicio oral sobre temas que no son trascendentales. De eso ya lo ha dicho la Corte y consúltela con la sentencia que ahí le dejo. Entonces, vemos que en este taller de audiencia preparatoria son cosas puntuales y tal vez si quiere verificar un poco más, pues habrá que ir a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional o también le puedo dar el link de algunos videos que ya he tratado del mismo tema. Pero bueno, supongamos que entonces no se estipuló nada. Entonces, ¿qué viene entonces? El juez, en el punto quinto, el numeral quinto de la ley 356, el juez le dice al acusado, le pregunta, ¿acepta o no los cargos? Ese es un momento también para decir si se allana o no se allana a los cargos. Supongamos que no se allanó. Entonces seguimos al paso a las solicitudes probatorias, que ahí sí es la de Troya. Es la que ha causado en diferentes oportunidades un problema, porque se quedan cortos en la sustentación de pertinencia, conducencia y utilidad. Aquí pues hay unas sentencias de la Corte, sobre todo de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, que allá arriba se las voy a dejar. Entonces, dice el 357 lo siguiente, dice, solicitudes probatorias con su respectiva carga argumentativa. Eso lo digo yo. Cuando dice la norma acá, entonces, en el artículo 357, que sería que no está en el 356 como un numeral sexto, sino que yo digo, lo cito allí. Pero entonces después del numeral quinto, ahí termina el artículo 356, pero pasa al 357, que se entendería son las solicitudes probatorias. Durante la audiencia, el juez dará la palabra al fiscal y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieren para sustentar su pretensión. Entonces el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas. Bueno, ahí no. Punto. ¿Qué pasa allí? El fiscal entonces dice, voy a citar a fulano, a Perencejo, y entonces usted tiene que decir nuevamente su testigo con cédula, dirección, teléfono donde se pueda llamar, y para qué y por qué es que va a llevar ese juicio, ese testigo. Entonces ahí tiene que ser muy claro, porque la dirección que se le exige se la entregue en ese momento al juez es porque si no comparece esa persona en el juicio oral, entonces se ordena la conducción de ella. Y si usted no tiene una dirección allí registrada, ¿cómo hará entonces el juez para hacer la correspondiente citación? Imposible, ¿no? Entonces, la carga de argumentación tiene que ser exigente, muy clara, en cuestión de pertinencia. Recuerden que el tema probando sobre pertinencia, cuando la norma habla en el artículo 375, son los hechos y sus circunstancias relativas a la responsabilidad penal. Ahí tiene que entonces ya usted haber, por ejemplo, clarificado de antemano qué es lo que va a llevar a juicio y para qué lo va a llevar a juicio con ese testigo. Un ejemplo. Entonces, volvemos al caso acá del investigador. Bueno, yo tengo el investigador, como le llama el fiscal, investigador líder, tengo el investigador que me ha rendido el respectivo informe con sus anexos. Entonces, ¿para qué lo voy a llevar yo? ¿Por qué es que lo voy a llevar? ¿Para qué lo necesito en el juicio oral? ¿Con hasta dónde está la pertinencia? ¿Hasta dónde está? ¿Por qué es que yo lo voy a llevar allá? ¿Qué pretendo con ese testigo? Entonces, en este caso, por ejemplo, que le cito yo, pues como la teoría del caso mía va a hacerse en relación con la captura irregular o que no había situación de flagrancia,
y de pronto pues establecer, dejar dudas en las que el fiscal no desvirtúe la presunción de inocencia y el juez deba absolverlo. Porque si yo he solicitado el plano y un video virtualmente como prueba demostrativa con ese investigador que voy a llevar al juicio oral, es para interrogar a los dos policiales. Entonces ya de antemano sé muy bien que tengo que indicar que el perito, el cual voy a llevar al juicio, tiene que tener ciertas características entonces muy precisas en cuanto a ese investigador criminalístico, cuál es su especialidad, su identidad completa, su ubicación completa, y también hay algo importante aquí, que es necesario demostrar su idoneidad, porque la norma dice a ver si encuentro aquí el artículo, dice una de las normas que cuando se va pues a el 413, dice presentación de informes. Las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. A veces se nos pasa por alto esto, y entonces tanto ese investigador de fiscalía tiene que tener la idoneidad como perito, y también el que yo voy a llevar como defensor. Porque si, como dice, en relación con los peritos, dice el artículo 412 que las partes solicitarán al juez que hagan comparecer a los peritos al juicio oral y público para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido o para que lo rindan en la audiencia. Entonces, por eso es que al presentar ese informe a los peritos debo acompañarlo a acreditar de la idoneidad del perito. Pues bien, en este caso, por ejemplo, pues ya el perito fulano de tal es grado criminalística número tal, es funcionario de la Defensoría Pública, pues ya tenemos una presunción de que es un perito idóneo, porque no es cualquier perito. De pronto esta exigencia sería más para cuando usted lleva como defensor particular o en un caso de confianza, va a llevar un perito, pues tiene que, además de ese informe que con ese investigador va a acreditar en el juicio oral para que le hable al respecto sobre la emisión de trabajo que usted le dejó, tiene que acreditar entonces la idoneidad, porque el 413 se lo está diciendo. En este caso, como es defensor, un funcionario de la Defensoría Pública, no es necesario, a no ser que se venga a exigir, pues obviamente, y podría hacerse en determinados casos, por decir, habría que demostrar a ver si realmente ese perito como tal es idóneo. Entonces, pertinencia. Entonces, ¿por qué voy a llevar el perito? Entonces tengo que decir que este perito, ya después de sus características especiales, su misión de trabajo, se encargó de realizar una misión de trabajo y me dio como respuesta, se ubicó en el lugar de los hechos. Él me presentó un plano geográfico por donde entonces sucede el lugar de los hechos y en el sitio también donde se aprendieron a estas personas, distante unas 4 cuadras de allí. ¿Qué pretendo con él? Pues este es evidencia demostrativa. Con él voy a introducir el plano que voy a utilizar a preguntarle a los testigos. En este caso voy a solicitar a los testigos policiales que son de cargo de la fiscalía como testigos comunes, y ahora les voy a decir por qué razón los voy a llevar como testigos comunes. Y también obviamente que aquí en esta solicitud de probatorias tengo que fundamentar más su pertinencia y conducencia que el resto de los testigos. Entonces, por ejemplo, o mejor dicho, lo avanzo en ese punto. Más adelante, después de que cito mis testigos, peritos y testigos que voy a llevar allí, ya plenamente identificados y por qué tal testigo que pudo haber visto o tuvo conocimiento, esta persona le va a decir allá, señor juez, se nos va a hablar porque él tuvo conocimiento directo de los hechos, él está en tal sitio, etcétera, etcétera. Ese es un testigo directo.
Entonces, pero también, señor juez, entonces le solicito en este mismo punto, al finalizar, ya después de que hice la relación de mis peritos, y quienes van como testigos de acreditación, otros testigos directos, solicito, señor juez, que los policiales, captores, sean testigos comunes para la defensa. ¿Y por qué razón? Porque es que con el señor juez, en mi teoría del caso voy a establecer que no hubo flagrancia de delito, que la captura fue completamente irregular, que fue por sospecha y porque no tenían la plena identidad de las personas, porque tales y tales y tal cosa. Esto estoy argumentando. Pero ¿por qué lo estoy pidiendo como testigos comunes? Porque el fiscal, él solamente va a interrogar aspectos que se le relacionan con lo que a él le interesa en su informe policial. De hecho, el fiscal, ya les explico ahora en el punto siguiente, se opuso. Me dijo, ¿pero para qué? ¿Pero para qué lo necesita el defensor si los puede contrainterrogar? Un momento, señor juez, entonces, ¿qué le parece que yo lo necesito preguntarles directamente, no en el contrainterrogatorio? Porque recuerden muy bien que si el fiscal no fueron objeto de preguntas en el tema que él introduce, yo no lo puedo hacer en el contrainterrogatorio. Lo primero que se opone, el fiscal me objeta y el juez le da la razón porque no fue parte del tema que le preguntó. Entonces yo tengo que ya decirle, bueno, es que además de esto, además de que estoy acreditando un plano y un video demostrativo para que los policiales me digan dónde estaban, dónde fueron que escuchó los disparos, desde el sitio donde cayó la víctima y se trasladaron, por dónde corrieron, hacia dónde cogieron. Todo eso lo tendrán que explicarme los policías. Además porque también tengo las transliteración de las grabaciones de la central de radio, y entonces allí aparecen baches o han omitido, no sé, pues en las comunicaciones de radio, y entonces quedaron por fuera de los registros parte importante que es necesario que me las explique el policial. Entonces, qué mejor que en el interrogatorio directo que le voy a hacer yo, le voy a formular de manera directa y además utilizando los planos y el video para que él me diga paso a paso. Aquí les voy a hacer un reenvío a esa película que tengo aquí en mi portal, que se llama Asesinato un domingo por la mañana. Excelente película, porque allí son dos defensores públicos, justamente un caso de un menor de edad que se ve involucrado en un homicidio de una señora, de unos turistas, y lo detienen, lo llevan a juicio, y resulta de que ese joven nada tenía que ver, ese adolescente, ese menor de edad tenía absolutamente nada que ver en el homicidio. Sin embargo, fue en el juicio oral, a través del defensor público, cuando cogió el informe y lo ampliaron, que se ve allí. Si usted mira la película, lo primero que se ve es como el defensor público parado y ampliado el informe, porque en el informe lo desmenuzó renglón por renglón. Usted dijo que escuchó unos disparos y estaba en tal parte. Después dice que se llegó al lugar de los hechos y entonces vio el occiso allí. Y después dice que alcanzó a ver a dos personas que iban huyendo loma arriba. Y después entonces que los persiguió sin perderlos de vista. Y resulta que en el plano yo ya tengo una claridad de la zona donde ocurrieron los hechos y los sitios del recorrido. Entonces me tendrá que explicar punto por punto y desmenuzárselo pieza por pieza para que me dé claridad sobre ese procedimiento policial. Entonces ahí les hago el reenvío a esa película, véanse, la que es muy interesante. Dos defensores públicos, excelente trabajo, y en esa película ahí les va a quedar arriba colgado asesinato un domingo por la mañana. Pues bien, después de que entonces el fiscal ha sustentado carga argumentativa, pues, y la defensa de lo propio, entonces
le da la palabra al juez y le dice, les pregunta, señor fiscal, usted qué tiene, usted nos pregunta a las partes, al fiscal, qué tiene para decir en relación con la defensa, y a la defensa qué tiene que decir en relación con lo que pretende entonces solicitar con carga argumentativa la defensa. Entonces pasa que en relación con lo que el fiscal dijo, yo dije, no, yo no tengo ninguna objeción, me parece que está bien todo lo que va a llevar a juicio oral. Pero cuando entonces fue le dicen al fiscal que qué tiene para decir a mi solicitud probatoria, entonces dice que a él no le parece que tal, que por ejemplo en relación con los policiales, que porque yo pueda contrainterrogarlos debido a que él iba a hacer el interrogatorio directo, entonces etcétera, etcétera, etcétera. Me dan a mí el traslado para que diga que tengo que manifestar al respecto, y digo, bueno, por estas razones A, B y C, le repito al juez y le digo, para mí es esencial que se me escuche como testigos comunes que me permita a los policiales. No lo hice con el familiar que dice que pudo observar los hechos no lo hice porque entonces para no revictimizar hay que tener mucho cuidado con el asunto de las víctimas. Entonces no revictimizarlo, dejémoslo, esa se la dejo más bien para el contrainterrogatorio. Y después entonces sí meterme en esencia es con el procedimiento policial, que sí lo veo como más claro en que hubo fallas en esa flagrancia de delito. Ya el familiar que va como testigo allá al juicio oral, pues tendrá que explicar dónde estaba, si vio o no vio, qué fue lo que vio, porque el fiscal presenta dos entrevistas, una al día de los hechos y hay otra muy diferente 2 meses después. Entonces ahí observo yo que hay unas irregularidades, porque en la primera dice que fue fulano de tal y otro que iba allí, ese otro es el usuario mío. Y después en el informe ya complementa, ya agrega cosas, ya pone de manifiesto asuntos allí, como por ejemplo decir que el agresor fue fulano y tal, pero que el que lo acompañaba era tal persona, ya ahí sí ya dio nombres. Y entonces además de eso, que la policía en esas llegó de repente la policía, y entonces bueno, son cosas allí que hay que saberlas manejar en el juicio oral con el contrainterrogatorio. Pero fíjense bien entonces que el paso que sigue ahora, después de que entonces solamente le dan el traslado, la palabra a uno para que manifieste pues, de lo que dijo el fiscal. Dijo, bueno, si el fiscal se opone a ello, pero yo le quiero indicar, señor juez, que insisto, que se me decreten por estas razones, no más. No, allí fue un error, como en alguna ocasión hay un fallo de la Corte de Suprema Justicia, un juez que le dijo que le dio derecho a réplica al fiscal. ¿Y usted qué piensa entonces de lo que acaba de...? Eso no se hace. Simplemente se le da el traslado a la contraparte para que exponga sus razones en relación con la objeción, pero nada más, hasta allí. El juez tiene que entrar a decidir, que es la fase final. Entonces, además de eso, pues antes de llegar a la decisión final, pues si las partes se oponen, la oposición, de acuerdo con el artículo 300, ya el 359, ¿no? Porque es que el 357 es pertinencia, carga argumentativa. Pero cuando se llega ya entonces a las objeciones, que es que usted que tiene para decir a la contraparte le dicen en relación con las solicitudes, pues allí tiene que usted referirse a 2 aspectos. Uno, que es la exclusión, y el otro es la inadmisión, no el rechazo, porque ya el rechazo fue la primera fase. Si no hubo un descubrimiento, tuvo que hacerse allí en ese momento, decirle, sí señor juez, yo solicito que se rechace tal cosa. Que ya el juez deje para tomar esa decisión al final es otra cosa, pero usted tiene que decírselo allí, es decir, al inicio de la audiencia por el no descubrimiento, porque si lo hace aquí va a decirle, es que yo entonces pido el rechazo porque no me descubrió, ojo, el juez le puede decir, qué pena,
pero este es atendiendo al principio preclusivo de los actos procesales, debió hacerlo allá al inicio de esta audiencia, no en este momento. En este momento usted tiene que referirse a la exclusión y la inadmisión de las pruebas. La exclusión es por lo ilegal o por lo ilícito, y la inadmisión sí tiene que referirse es al tema de la pertinencia, conducencia y de utilidad que le antecedió la carga argumentativa. Entonces son dos, miren, fíjense que son tres verbos, una cosa es el rechazo, otra cosa es la exclusión y otra cosa es la inadmisión. Que en este momento, en este último momento, ya antes de tomar la decisión tiene que referirse a exclusión por prueba ilegal, como dice la norma en el 360 y el 359. Allí entonces es el momento para hacer esas observaciones y ya entonces pasa a la fase siguiente, que es la decisión que finalmente va a tomar el juez. Entonces el juez dice, bueno, ya se han precluido las fases anteriores. Esa audiencia preparatoria comenzó con las observaciones al descubrimiento y termina entonces con la exclusión o la inadmisión que hacen las partes en relación con lo que pretenden llevar al juicio oral. Y el juez entonces toma la decisión. La decisión es decretarlas o no decretarlas. Y entonces empieza el juez, porque ya ha tomado nota previamente a las solicitudes probatorias, y empieza una por una. Y el testigo entonces tal se admite porque pues el señor fiscal acreditó o argumentó bien la pertinencia, su conducencia y su utilidad, y empieza entonces el juez a decretarlas, o también puede decir no se las decreta. En mi caso personalmente pues me las decretó todas, solamente hubo una en que no, pues yo también estoy de acuerdo, esa no era para que la admitiera, que y se refería a un audio que llevé y se le descubrió al fiscal allí en esa preparatoria en relación con lo que había sucedido en la audiencia concentrada, en la que allá yo pues dejé la constancia en esa audiencia concentrada, la primera audiencia de legalización de captura, que las características del usuario eran diferentes a las del informe, y que por eso entonces pedía yo la declaración del policía allí, a la que se opuso la juez. Sin embargo, el juez me dice a mí, no, pero no se la admito porque pues usted debió haber interpuesto los recursos en esa audiencia allá. Y qué incidencia tiene en el juicio oral. Bueno, puede ser, no me centré en esa discusión porque a la hora de la verdad, sencillamente voy a esa hora a llevar todo mi arsenal en el juicio oral, es para atacar en teoría del caso, es decir, ¿qué es lo que va a demostrar o tratar de demostrar? Que con los testigos de acreditación, los testigos que llevo, de que el procedimiento policial de captura a esas personas nunca fue en flagrancia de delito, que se les confundió con otras personas, porque además de esto, les cuento que en esta investigación hubo testigos que estaban siendo entrevistados para que pues para potencialmente llevarlos al juicio oral, pero allí se presentó una situación delicada con un testigo que pues al final no se pudo entrevistarlo finalmente por situaciones de amenazas y un atentado que hubo contra esa persona que lamentablemente falleció. Entonces pues me quedé sin un testigo, pero tengo otros elementos de prueba que determinan de que los autores del crimen son otras personas diferentes, por lo menos a los dos capturados, entre esos el usuario que estoy atendiendo en caso de responsabilidad penal por adolescentes. Esto está para juicio oral pendiente, ¿no? Esto apenas se hizo la audiencia preparatoria en esta semana, y vamos para el juicio oral el mes de abril. Entonces, esa es la situación que quería entonces es comentarles a ustedes en este taller de simulacro de audiencia preparatoria, para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se dan esos pasos, no caigan en esos errores que se los capitaliza la contraparte. Pues si es usted fiscal el que está viendo este video, pues sabrá muy bien, y ya hay muchos fiscales que tienen
experiencia. Recuerden que las habilidades se adquieren en el sistema son por las experiencias repetidas. Entonces se han ido decantando asuntos donde ya cogemos como una cancha en este tipo de audiencias, y entonces somos más prácticos, digámoslo así, pero estamos más atentos de qué es lo que se va a presentar o a solicitar, y que nos puede llevar a demostrar la inocencia de esa persona sobre esos hechos que está siendo acusado por el fiscal. Entonces el defensor también tiene que ser un defensor proactivo en el sistema. Ya ahora no quiero decir que no se pueda ejercer una defensa pasiva, muchas veces se puede hacer, claro que sí, pero hoy en el sistema procesal actual, con la entrada en vigencia de ese sistema de tendencia acusatorio, el defensor tiene que ser más proactivo, digámoslo así, es decir, más enérgico a la hora de presentar una teoría del caso y respaldarla en el juicio oral, para que tenga un mejor desenvolvimiento en los intereses de su representado. Eso clarificando pues que hay inconvenientes, sí, como todo, porque el usuario, pues ya por Defensoría Pública, normalmente con los de 906 prácticamente el 90% se atiende, porque son usuarios que no tienen una posición económica para sufragar los gastos de un letrado. Entonces, y lo mismo pasa pues acá en la ley 1098 del 2006. Pero cuando se trata de un asunto de confianza, ahí pues de entrada necesitamos asesorarnos de un investigador para poder entonces presentar una teoría y respaldarla en el juicio oral. Pero para eso se necesita recursos. El investigador pues es una persona calificada, idóneo, y los hay ya organizados muy bien, pero para una defensa se necesita, para tratar de llevar al juicio oral y desvirtuar o lograr un éxito, se necesita entonces presentar una teoría bien estructurada que por lo menos equilibre las cargas frente a lo que está llevando el ente acusador. Sí, yo reconozco que el sistema puede ser que a veces tiene muchas falencias ahora, debido a que el fiscal, por la carga que tiene, muchas veces hasta ni los testigos le van al juicio oral por amenazas o por lo que sea, y entonces por ahí se puede caer una investigación del fiscal, usualmente pasa, y entonces pero no podemos nosotros irnos al albur o como una pesca milagrosa, por si acaso, que de pronto en el camino entonces el fiscal falla y entonces por ahí llego y aprovecho. No, hay que ser pues tener una ética en cuanto al cliente que lo acude en su representación, y decirle, bueno, si se quiere tener algún tipo de éxito en esa investigación o en lo que se va a dar en el juicio oral, pues hay que llevar o tratar de demostrar pues la inocencia de esa persona, pero para eso se necesitan los recursos, claro que sí. Por eso el sistema ahora, pues la Defensoría Pública se crea es básicamente para poderle acelerar esos procedimientos acá, con la gran cantidad de procesados que se tienen, porque la mayoría pues son personas de bajos recursos, y pues al día tenemos ya los que estamos en el sistema, esto ya se va haciendo práctico. El defensor público ha cogido la mano con el fiscal en las investigaciones, y cada sistema tiene ya algo bien organizado, por lo menos. Muchas falencias, claro que sí, hay falencias, sí, pero cuando se tiene una defensa privada o particular de confianza, pues hay ciertos inconvenientes de tipo económico, puede ser, y bueno, y pues ahí entonces están, pues estamos ante un principio de igualdad de armas, pero eso no es tan cierto. Realmente no estamos ante una igualdad de armas, pero para ya llevar al juicio oral, y bueno, sí, y que cada uno presente una teoría que sea exitosa, tanto el fiscal en su rol como la defensa también en su rol.
Pues bien, mis amigos, quería era otra vez repasar y recalcar sobre esta audiencia. Es importante, yo pienso que esta es la columna vertebral del sistema, la audiencia preparatoria. Con ella se depura, se decanta y se dice, bueno, ¿qué es lo que va a ir al juicio oral? Y ya en el juicio oral la cosa pues es diferente también, tiene otras técnicas, otra dinámica, que seguramente más adelante voy a ahondar más, sobre todo en ese tema de los interrogatorios, porque es que allí en los interrogatorios y en las objeciones sí que hay problema. Sí, tenemos inconveniente en los mismos defensores públicos en su mayoría. Ahora, ¿qué será pues del que no ha tenido una experiencia repetida en el juicio oral? Así lo digo yo. Las habilidades se dan debido a las experiencias repetidas. Lo mismo el juez, lo mismo ya la gente siempre dándole a lo mismo, los jueces, el cuerpo colegiado, los fiscales, pues han ido cogiendo ciertas habilidades. Entonces, yo pues no lo quiero desanimar a usted que es estudiante, amigos allá, que están estudiando. Son muchos los que recibo buenas referencias o opiniones. Sé, como cuando fui también un pichón de abogado, pues obviamente todos queremos llegar acá, pero entonces vamos abriendo el camino. Detrás de nosotros vienen muchos jóvenes, también adquiriendo muchas habilidades y tal vez mucho mejor profesionales. Como dicen, pues el alumno supera al maestro, eso es lo ideal, así debe ser. Bueno, mis queridos amigos, entonces dejo hasta aquí esta hora académica ya, y ahí vamos entonces revisando varios temas otra vez. Ok, hasta la próxima.